Muy buenas tardes para el señor tutor y para mis compañeros de este módulo. Mi nombre es Gustavo Adolfo Bustamante, soy abogado especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social y en Derecho Comercial y Financiero. Estudié en la Universidad Sergio Boleda y hace aproximadamente unos 4 años estoy dando clases en el Politécnico, inicialmente como presencial y ahora en la parte de tutor virtual. Eh, Las materias que generalmente he dictado, tanto como presencial y virtual, ha sido derecho laboral individual y derecho laboral colectivo. Pero me gustaría hablarles a ustedes sobre el derecho laboral individual y sobre uno de los elementos esenciales de este tipo de contrato como es el salario. Pero primero quiero como dar un bosquejo de lo que es el derecho laboral. Básicamente el derecho laboral es un acuerdo, contrato, entre dos partes. Una de las partes es el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, y el otro es una persona natural, que es el trabajador. Es muy importante tener claro que el empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica, pero siempre el trabajador va a ser una persona natural. Es una característica esencial y primordial del derecho laboral y de los contratos de trabajo específicamente. En el contrato de trabajo existen tres elementos esenciales, como es la prestación personal del servicio, el salario y la subordinación. Hace algunos años se decía que para probar de que existía un contrato de trabajo bastaba con dos elementos, que era la subordinación y la prestación personal del servicio. La subordinación es la capacidad que tiene el trabajador de recibir órdenes. Y la prestación personal de servicio es que la persona que fue contratada es la persona que tiene que ir a realizar la labor para la cual lo contrataron. Y se decía que no era necesario o primordial el tercer elemento que era el salario, porque se podía colegir, bien sea con un trabajo análogo o con un compañero que hiciera la misma labor, entonces se podía, digamos, que colegir lo que era el salario. Pero ya han salido algunas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral, donde dicen que el elemento primordial para que exista una relación laboral es la subordinación. Y quiero momentáneamente parar acá un segundo para identificar otro elemento importantísimo en la diferenciación entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Porque se dice que la mejor forma de diferenciar este tipo de contratos, sabiendo que el contrato de prestación de servicios es un contrato de origen civil o comercial, es la subordinación. En el contrato de prestación de servicios no hay subordinación. Evidentemente hay una orden, y la orden es para que yo contrato al contratista, perdón la redundancia, pues siempre tiene que haber una orden, pero no hay ese seguimiento de la subordinación. Entonces, cuando nosotros miramos si existe contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, pues vamos a verificar si lo que hay es una subordinación o no. Si hay subordinación, contrato de trabajo. Si no hay subordinación, contrato de prestación de servicios. Bueno, mirando ya esa parte de lo que es el contrato de trabajo, vamos a hablar sobre el que es el salario. Salario, remuneración, son términos análogos que se tienen en cuenta en la relación laboral. Digamos que el Código Sustantivo del Trabajo define el salario como la retribución que le paga el empleador al trabajador por el servicio prestado. Pero digamos que a través de los años se ha determinado que el salario es todo lo que enriquece el patrimonio del trabajador. No solamente en la parte nominal, no solamente en lo que le paga el empleador. Si el empleador paga 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos es salario. Pero si el empleador, además de eso, le da un subsidio de alimentación, 15.000 pesos diarios,
y no habla nada de eso en el contrato de trabajo, no se entiende que es un elemento del salario, es parte del salario. Entonces, si miramos que esos 15.000 pesos diarios que le dan para el subsidio de alimentación, nos miramos cuánto la van a pagar en la semana, serían 15, 30, 60, 75.000 pesos semanales. Son 75.000 pesos que el trabajador dejó de sacar de su bolsillo. No lo sacó físicamente para pagar su alimentación. Por lo tanto, son 75.000 pesos que suman. Y si estamos hablando mensualmente, sería casi 300.000 pesos. Entonces son 300.000 pesos que el trabajador dejó de gastar de su peculio personal y aumentó su bolsillo. Entonces se podría decir que ya no gana 1.000.000 de pesos, sino 1.300.000 pesos. Y esto es muy importante porque en muchas empresas, digamos que el empleador tiene la bondad, la amabilidad de colaborarle al trabajador y le obsequia o le subsidia lo que sea la alimentación o lo que nosotros llamamos las 9 o lo que sea por la tarde, que sería las 11, digamos, un café con leche con pan, un kumis con bizcocho. Eso es dinero, porque si yo tuviera que pagar por ese café con leche y ese pan, pues tendría que sacar 4.000, 5.000 pesos. Y eso sería sacarlo de mi bolsillo. Al dármelo al empleador y no haber una cláusula de exclusión de salario, eso es salario. Y es tan importante porque eso que nosotros llamamos que es salario, esa digamos subsidio de alimentación que estamos hablando, se debe tener en cuenta para el pago de las prestaciones sociales. Verbigracia, prima, cesantía, obviamente los intereses de cesantías. Y si es salario, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a tomar mis vacaciones, a mí me pagan mis vacaciones sobre el último salario. O sea, sobre el millón que me pagan, más los 300.000 pesos que sería el subsidio de alimentación. Entonces sería sobre 1.300.000 que tendría que pagarme las vacaciones. Por eso es muy importante entender lo que es salario. Ahora, modalidad de salario. El salario puede ser en dinero o en especie. Pero si es en especie, toca tener en cuenta que si el trabajador gana hasta, perdón, si gana un salario mínimo, no se le puede pagar en especie más del 30%. Y el resto tiene que ser en efectivo. Pero hay una cosa que tiene que ser clara y muy cuidadoso, es que dentro del contrato de trabajo se debe especificar, se le va a pagar al trabajador la suma de 1.000.000 de pesos, 700.000 pesos en dinero efectivo y los 300.000 pesos en especie, correspondientes a los famosos bonos que dan para que vayan a hacer mercado en algunas instituciones de esa índole. Entonces hablamos del salario mínimo legal vigente, el salario mínimo convencional y el salario mínimo integral. ¿Qué es el salario mínimo legal vigente o el salario mínimo? Es lo mínimo que debe ganar un trabajador de empresa privada. Esto es muy importante porque es que el salario mínimo que nosotros escuchamos cuando está finalizando el año es lo que se le va a pagar a los trabajadores privados. Porque el trabajador del Estado, el trabajador oficial o el empleado público tiene su propio salario mínimo, que es el que va a determinar el Estado, el gobierno. Entonces el salario mínimo legal vigente lo determina ¿quién? Entonces se juntan dos entes, que vienen a ser los sindicatos y los empresarios. Ellos hablan, se ponen de acuerdo, llegan a una tarifa, suben el salario. Si no llegan a ese acuerdo, el Estado, por intermedio del gobierno, saca un decreto y determina ese es el salario mínimo para ese año. El salario mínimo convencional se da cuando en aquellas empresas hay sindicatos y ellos determinan que el salario mínimo de esa empresa, por convención, por acuerdo entre el sindicato y empresa, va a ser de tanto. Generalmente este salario mínimo convencional es un poquito más alto que el salario mínimo legal. El otro tipo de salario es el salario integral. Este salario integral se creó con la ley 100 y básicamente este salario
es para aquellas personas que ganan más de 10 salarios mínimos legales vigentes. Eh, ¿Cuál es la idea de este tipo de salario integral? La idea básicamente es que dentro del salario se le va a pagar todo lo que es las prestaciones sociales. Verbigracia, primas, cesantías, integral a cesantía, dominicales, festivos, bonificaciones, comisiones. Todo eso se va a pagar mensualmente. Entonces, si yo me gano, digamos, suponiendo que me ganara 1.000.000 de pesos, pues la cesantía será 120.000. Los 120.000 lo divido en 12, me da 10.000 pesos. Entonces me van a dar 1.000.000, 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos es la 12ª parte de mis cesantías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el transcurso del año me van pagando mis prestaciones sociales. Y se dice que mínimo tiene que ser el 30% del factor prestacional. Por lo tanto, que para poder identificar cuánto es el salario integral, se toma el salario mínimo legal, se multiplica por 13 y le da el valor del salario integral. Y de ese salario integral, para pagar lo que es prestaciones sociales, perdón, para pagar la seguridad social, que viene a ser salud y pensión, se paga sobre el 70%. Pero las vacaciones se paga sobre el 100%. Este salario integral es característica para aquellas personas que ganan un salario un poco, pues bastante alto. Y algunas veces le preguntan a uno que si es bueno o es malo. Yo simplemente le dije, o le he dicho a las personas que me preguntan eso, depende de su capacidad de ahorro que tenga. Porque si ustedes, o si la persona que gana ese salario mínimo integral, se lo gasta los 13 millones en un mes, pues cuando llega diciembre, pues no va a tener prima, no va a tener cesantía, no va a tener nada, entonces no va a ser beneficioso. Espero que esa charla haya sido de su agrado. Le agradezco por su atención. Muy buenas tardes.